amables Udiápolis, muchas gracias por la participación de todos. Vamos 162. Es una fecha medio complicada porque, bueno, estamos en las vísperas de Año Nuevo y vamos a desarrollar un tema mega complicado. Mega complicado en realidad por el contexto social, por el contexto familiar, por las vicisitudes que se registran en todo este contexto material, principalmente porque mucho se habla de violencia familiar, mucho se habla de medidas de protección, mucho se habla de la ley, mucho se habla de las acciones del Estado, y lamentablemente acá hay un gran error de todos, ¿correcto? Considero que estamos trabajando sobre una lámina de hielo tan débil en el contexto interdisciplinario vinculado a violencia familiar, que literal no van a encontrar palabras positivas en mi exposición. Muy por el contrario, van a ser elementos que cuestionen la propia legislación, porque esto también yo lo he expuesto ante la Corte Suprema, lo he expuesto ante diferentes instituciones, en congresos de derecho de familia en el país, en congresos de derecho penal, en foros y en cuanto a actividad a nivel del Congreso, del Poder Judicial a nivel de debate. Es más, se participó en un pleno nacional en la Corte Suprema sobre esta materia y sinceramente muy pocos especialistas manejan coherentemente este tema. Y la razón es principal. Se habla mucho de violencia contra la mujer cuando en realidad la violencia no tiene género. La violencia también la puede generar una mujer, y la violencia lamentablemente también puede ser sobre niños, sobre discapacitados, sobre personas que tienen origen étnico indígena, personas inmigrantes, personas que eventualmente tienen condiciones socioeconómicas diferentes a las del dominio usual, y esto permite generar una referencia tan complicada y tan extensiva que al final de cuentas parecería que estamos ante una realidad difícil de poder analizar para efectos de generar un efecto positivo. Y la explicación es muy sencilla. El contexto de violencia es tan complejo que se necesita entender el contexto, primero, material social, analizar la realidad, ¿correcto? Se necesita estructurar un esquema en la cual se analice un efecto civil, un efecto penal, un efecto constitucional, un efecto inclusive en el contexto de derecho de familia. Y por eso es que, por ejemplo, quien les habla desde el año 2003 ha propuesto un derecho procesal de familia totalmente distinto, totalmente complementario a todas estas especialidades para poder dar soluciones efectivas, más aún cuando ya felizmente en los últimos años el concepto mismo del derecho procesal de familia funciona y ha sido felizmente aceptado por la gran mayoría de tratadistas. No solamente en el ámbito del derecho civil, sino también en el derecho de familia y en el derecho constitucional. Es más, les comento, el día de hoy salgo de un examen de grado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde soy profesor y he sido el asesor de tesis de una tesis sobre contratos de alimentos para personas de tercera edad. Y aunque parezca increíble, de los 5 profesores, 3 profesores que eran muy contractuales, que son contractualistas, como que no tienen mucha vinculación con esta especialidad de nivel de derecho de familia, muy a pesar de que uno de ellos desarrolla la especialidad de familia a nivel de pregrado, que es el doctor Enrique Barça. Entonces sostenían que si es que estamos analizando nuevas especialidades y nuevos ámbitos en el derecho de familia, como que se necesita estructurar algo tan extraordinario que al final nunca vamos a llegar a proteger absolutamente nada, justamente porque no se construye ni tampoco se llega a materializar algo. Por ello es que, a pesar de la férrea oposición de 3 jurados, el examen salió bastante bueno, se aprobó, salió con el grado de magíster,
pero tenemos que detallar ahora que es necesario y es importantísimo entender que para poder evaluar correctamente la ley 30.364, se necesita entender una dinámica totalmente distinta, una dinámica que supere el contexto penal, que supere el contexto de derecho de familia, porque si no se analiza la realidad con objetividad, va a ser difícil que podamos detallar y registrar algo positivo. Y por ello, vamos a comenzar a entender esto. El contexto sociofamiliar que tenemos en el Perú está en crisis hace mucho tiempo. Muchos creen que el contexto de violencia familiar es solamente de ahora. No, señores, el contexto de violencia familiar proviene desde fines de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es importante detallar una época tan antigua y tan diferente a nuestra actualidad? Porque nuestra sociedad como conjunto, como elemento de referencia en el país, es totalmente distinto. Prueba de ello, por ejemplo, podemos observar que 1948 hasta la actualidad, el Perú ha sufrido muchísimos problemas sociales graves, estructurales, y que han transformado la realidad actual. Ya tenemos nuevas ciudades. Para 1948, el país era eminentemente rural y analfabeto. Comenzamos a tener un estado mucho más proactivo, un estado de bienestar entre 1968 y 1990. Tuvimos una crisis de democracia sumamente grave entre varios años, 1980, 1990, 1990 al año 2000, 2001, 2021. Hemos tenido severos problemas de corrupción, hemos pasado por un terrorismo y tenemos un grave problema de institucionalidad del Estado desde 1990 hasta el año 2021, que en el ámbito del derecho de familia nos permite detallar. ¿Qué es esa norma que detalla el Código Civil respecto a la familia, familia matrimonial, nuclear, tradicional? Ya no existe, pues, para el año 2020, para el 2021. Ya se han generado nuevas realidades familiares, a tal nivel inclusive que el año pasado se permitió el derecho sucesorio a personas que habían convivido siendo pareja LGTB. Correcto, entonces la realidad social se ha transformado tanto que todo el mundo cree que el contenido de la ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, resulta eficiente. Y acá hay un gran elemento. La ley nunca soluciona nada, correcto, la ley nunca, y no esta ley, cualquier ley. La ley es un producto social, ¿correcto? Y como producto social, procura establecer límites para ejercer y ejecutar un control de la población respecto de algunos actos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como tenemos una visión decimonónica de la ley sobre la base de general, abstracta, temporal y vinculante, no puede ser aplicada en un contexto en el que en la actualidad necesitamos tutela de grupos vulnerables, tutela de personas en situación de vulnerabilidad, tutela en cuestiones de protección y tutela de derechos vinculados a una discriminación positiva. Como que no hay coherencia. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro legislador. Correcto. Primero, que técnicamente no está bien asesorado y políticamente tampoco reacciona conforme a los requerimientos de la sociedad. Y la mejor manera de poder acreditar esto es que el legislador y todo su equipo y su gabinete de asesores no han logrado solucionar absolutamente nada en el ámbito de la violencia familiar. Y vamos a demostrar por qué, ¿correcto? Y vamos a identificar estos elementos porque vamos a detallar ahora y delante de ustedes, ¿qué cosa? Los grandes elementos negativos que nosotros podemos observar en el ámbito de nuestra evaluación, ¿correcto? Y por ello vamos a hacer la siguiente descripción. Cuando comenzamos a observar el contexto de las acusaciones, ¿correcto? Cuando comenzamos a ver el contexto preliminar en el cual se detalla una situación
en el ámbito penal que pudiera generar una referencia criminológica, correcto, acá vamos a detallar referencia, un segundito por favor, a ver, un ratito que, que la máquina a veces se pone lenta cuando hay muchas personas que participan. Un segundito. Referencia criminológica. ¿Por qué tenemos que establecer una referencia criminológica de forma preliminar para poder entender esta situación? Porque, señores, si no hacemos esa evaluación, lamentablemente nunca vamos a superar este gran problema que suele ser sumamente crítico. ¿Cuál? La cifra negra de violencia familiar. Entonces, estar tratando de justificar esta legislación no es otra cosa más que tapar un evidente contexto criminológico que no ha sido detallado. Por eso es que no existe política pública punitiva en nuestro país coherente. Por ejemplo, señores, hoy por hoy, ¿por qué tenemos una ley que, por ejemplo, sanciona como delito la omisión de asistencia familiar cuando ya funcionalmente ese delito, según el decreto legislativo 1459, más el decreto de urgencia, el 008-2020, Economía y Finanzas, del año pasado, determinan que el delito ya no tiene punición, porque se le permite al condenado, ¿qué cosa? Abonar los alimentos más los devengados. En otras palabras, se desarrolló un primer proceso, generalmente cautelar, para requerir alimentos. No se cumplió. Se inició el proceso principal para poder ejecutar a los alimentos. No se cumplió. Tal vez se hizo un primer proceso a nivel de ejecución de acta de conciliación. No se logró. Pero ya al menos van dos procedimientos. Y luego un proceso judicial penal para poder exigir el pago de alimentos. Tres procesos. Y claro, como los legisladores no toman en cuenta que esto se desarrolla en el tiempo y se logra generar un continuum procesal, nunca van a poder detallar estos problemas. Por eso que la cifra negra de violencia familiar es prácticamente un elemento que no es analizado en esta ley. No. Dicen, no, cuando existe una denuncia. Ah, perfecto. Si están detallando que si es que existe una denuncia, ahí recién van a actuar, ¿correcto? Ahí recién vamos a detallar una situación de emergencia. Viene la gran pregunta, señores. ¿Y qué pasa si no pueden denunciar? ¿Ah? ¿Qué pasa si la víctima no puede denunciar? Y no puede denunciar no por una razón de impedimento material de parte de ella. ¿Qué pasa si es que no puede denunciar porque efectivamente no conoce el contexto en el que se ubica por razones psicológicas y psiquiátricas? ¿Acaso han analizado las patologías? ¿Acaso se ha tomado en cuenta, por ejemplo, los contextos en el ámbito del síndrome de Estocolmo, en el ámbito del síndrome de Lima? ¿Acaso se han analizado estos problemas? ¿Correcto? ¿Acaso se han evaluado las psicopatologías? No. Y al no evaluarse las psicopatologías, estamos detallando qué cosa, que el contexto criminológico evidentemente nunca va a poder ser qué cosa, visibilizado. Por eso es que por regla general las referencias a nivel del síndrome de Estocolmo, las referencias a nivel del síndrome de Lima, correcto, y las referencias vinculadas a la hibristofilia, correcto, nunca son conocidas. Nunca son conocidas. Y por eso es que esas personas que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos graves, no son conscientes que están afectadas desde una perspectiva de violencia. Y como no saben que tienen una afectación, nunca van a plantear la denuncia. Pero claro, llega el sistema judicial. Y llega el sistema judicial casi de manera inmediata. Y es más, revisen esta diapositiva que ustedes la van a tener cuando termine la conferencia y se van a poder dar cuenta que si se denuncia en la comisaría o en la fiscalía, el juez, luego de 24 horas,
literal va a tener que recepcionar, ¿qué cosa? Esa denuncia. Y luego ese juez va a tener que trasladarlo al Ministerio Público y a la Policía Nacional para recién volver a iniciar el procedimiento de investigación. Ahí se dan cuenta la torpeza en la cual se estructuró esta ley y donde lamentablemente el Ministerio de la Mujer, literal, cuando propuso esta norma no sabía dónde estaba parado, ¿ya? No tenían conocimientos de derecho penal, no tenían conceptos claros de criminología, no tenían claro el concepto de gestión pública para poder generar una política pública criminológica y punitiva en este sentido, ni tampoco entienden la lógica en la cual las familias interaccionan, porque no toda situación de violencia genera una separación, porque no toda situación de violencia genera automáticamente una denuncia. ¿Correcto? Y esos son los problemas que son habituales. Los chantajes económicos, los chantajes sexuales, los chantajes e intimidación que suelen darse en estos contextos, literalmente nadie los estudia. Pero claro, como yo los detallo desde el año 2003, literal soy prácticamente, pues, ¿qué cosa? La persona más indeseada en la especialidad, porque todo el mundo dice, no, 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 las leyes funcionan. Y claro, funciona. ¿Cuántos presos hay? ¿Cuántos procesados con eventual condena hay? No hay. ¿Y saben por qué no existe esa condena? Porque la propia raíz y el propio sustento del procedimiento es un error. No tiene fundamentos. Estamos hablando de un ídolo con pies de barro que no se sostiene a la primera garúa, ¿correcto? Y por ello es que normalmente los contextos de violencia, ¿correcto? Solamente se relacionan, ¿qué cosa? A situaciones absolutamente específicas ligadas a la violencia física, a la violencia psicológica a nivel de maltrato, más no en una condición, ¿qué cosa? Mucho más grave y mucho más puntual respecto de las referencias complicadas. Entonces, ¿cómo se evalúa la violencia? La evaluación de la violencia es sumamente temporal. Es temporal y vinculada a un acto, el de la denuncia. Y por eso es que no funciona, pues. ¿Por qué? Porque los contextos de violencia son cíclicos, son continuos, son espiralados. No hay una referencia inmediata de violencia. Ya hay antecedentes, ya se registran estos problemas. ¿Y cómo se evidencia esto? Cuando ustedes comienzan a detallar las demandas en el ámbito del proceso civil o de familia, por ejemplo, para pedir un divorcio. Y se van a dar cuenta que en los fundamentos, de hecho, las partes siempre exponen los elementos referenciales preexistentes por 10, 15, 20, 30 años. Y ahí explican que el problema de violencia viene desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no lo habían denunciado antes? Porque nunca se dieron cuenta. Es lo que está pasando y conforme lo estoy detallando con nuestras gráficas en color rojo y en color negro, ¿correcto? Entonces viene una audiencia oral. ¿Y qué es lo que sucede en este contexto? Que cuando se ejecuta ese primer acto, ¿correcto? Este primer acto, ni los jueces, ni el fiscal, ni las propias partes toman en cuenta qué cosa, el contexto del tiempo. ¿Y qué es lo que va a pasar en esta situación? Que muchas veces, como el procedimiento ya tomó buen tiempo, a veces unos días, a veces unas semanas, a veces un mes, en pandemia inclusive ha tomado casi semestre, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Que en el contexto del tiempo, las partes desarrollan otras interacciones y lamentablemente pueden, ¿qué cosa? Retomar la relación y el procedimiento de violencia inicialmente investigado se quedó paralizado. Por eso es que las medidas de protección no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque si ustedes se han podido dar cuenta, hasta este momento no se ha generado, en ningún momento no hay visitas a los lugares de residencia de la familia o donde se generó el hecho de violencia. A nadie se le ocurrió averiguar qué es lo que ha sucedido en el lugar de los hechos. Y como eso no se ha podido acreditar, porque fíjense dónde es que se evalúan los elementos probatorios mucho después,
Para eso solamente se hacen, ¿qué cosa? Medidas de protección derivados de las propias acciones de las partes en conflicto. No se evalúa el procedimiento. El procedimiento no ha analizado ninguna prueba. ¿O ustedes analizan alguna prueba en este contexto? Ninguna. Ahí es donde está el error, ¿correcto? Por eso es que normalmente el juez trabaja ciegas. El sistema judicial trabaja bajo un formato totalmente disfuncional. El sistema no conoce la realidad familiar. Y al no conocer esa realidad familiar, creen que con una decisión judicial se puede ubicar alguna referencia. Por eso cuando el juez notifica al fiscal penal, ¿correcto? No se toma en cuenta que hay ¿qué cosa? Un elemento y un procedimiento que puede ser evaluado en el ámbito civil, ¿correcto? No se toma en cuenta que los hechos en materia penal se pueden evaluar desde una perspectiva civil y familiar, como por ejemplo el divorcio en caso de violencia familiar. No lo han analizado. Y eso nos permite decir, están trabajando a ciegas. Un solo hecho puede generar algunas circunstancias. ¿Y por qué? Porque lamentablemente las partes involucradas, en este caso, por ejemplo, el juez y el fiscal, ¿correcto? No toman en cuenta, ¿qué cosa? Que no están conociendo la realidad. ¿Qué es lo que está haciendo el juez y el fiscal? El juez y el fiscal solo analizan los documentos presentados por las partes, que ni siquiera tienen elementos probatorios objetivos. Y la pregunta es, ¿así se puede administrar justicia? Eso puede ser evaluado diligentemente, por ejemplo, si se evalúa de conformidad con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución, que detalla que toda decisión judicial tiene que ser evaluada con fundamentación y argumentación. ¿Podría resistir esa evaluación? No, sí o no. Ahí te das cuenta que lamentablemente estamos ante un sistema tan negativo que aunque parezca increíble, no se dan cuenta del error. No se dan cuenta del error. ¿Y por qué no se dan cuenta del error? Porque la necesidad de tuición parecería que fuera excluyente del ámbito del procedimiento, del ámbito del proceso, del ámbito civil, del ámbito familiar, del ámbito social, del ámbito probatorio. Entonces, ahí comenzamos a ver. Por eso es que normalmente, ¿qué es lo que tenemos? La mayor cantidad de archivos en la especialidad. Los casos de archivo de violencia, de archivo de violencia familiar son absolutamente abrumadores. Correcto, el 98% de denuncias, el 98% de denuncias sobre violencia familiar conforme esta ley, la 30.364, son declaradas en archivo. Y esa no es una estadística mía. La pueden ubicar en cualquier portal de distrito fiscal o de distrito judicial en el país. ¿Por qué esas estadísticas son tan graves? Porque no tienen elementos probatorios. Y a ningún fiscal se le va a ocurrir denunciar solamente con la testimonial de la víctima, porque además es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020 que no se puede considerar un acto de violencia familiar solamente con la declaración de la víctima. Se tiene que acreditar, porque finalmente si se busca un fin máximo que es el de proteger a la víctima, se tiene que haber acreditado que esa víctima realmente es una víctima. ¿Y cómo se puede acreditar esa situación? Con elementos probatorios. Pero fíjense que hasta el momento no se han actuado ningún elemento probatorio. ¿Y saben por qué? Porque el sistema está mal hecho. Es como que ustedes quieran construir la terraza antes de haber construido el primer piso. Y ese es el gran problema de la ley.
¿Y quién fue el responsable de esta ley? Ahí tienen a los grupos feministas. Ahí tienen a los grupos que enfatizan defensa del derecho de la mujer. Claro, nadie tiene el derecho de afectar a alguien, nadie, ¿correcto? Ni un hombre, ni un papá, ni una mamá. Nadie tiene el derecho de afectar a otra persona. Todos los seres humanos tenemos el valor de la dignidad y por lo tanto no es posible ni viable admitir actos de violencia. Por ello se necesita entender que para proteger a cualquier situación de víctima se necesita, ¿qué cosa? Establecer una condición mínima en el ámbito del proceso, del procedimiento y de la actuación de elementos probatorios, ¿correcto? Por ello es que no hay condenas, ¿correcto? Y si es que hay una condena, vienen los grandes elementos de referencia. Por ejemplo, el que acaba de pasar con el tema de, ¿se acuerdan que había un chicherito que había golpeado a su esposa? ¿Se acuerdan? En plena pandemia, un chicherito que dijo que había golpeado y casi mata a la esposa, y la esposa dijo que casi me matan y todo lo demás, y hace menos de una semana acaba de decir de que ella, por recomendación de su abogado, había declarado que se denuncia por feminicidio, y ahora está preso, y ella dice, no, 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 nunca me tocó, nunca me tocó. ¿Y qué pasó? Nos mintieron. Tampoco son punibles esos actos, el mentir. En el Perú se puede mentir y no pasa nada. Entonces, ahí te das cuenta que víctimas reales de violencia familiar nunca van a ser atendidas porque existen mentirosas que literalmente terminan pervirtiendo el sistema, provocando estas situaciones solamente para poder, ¿qué cosa? Tener algún nivel de notoriedad a nivel de redes sociales o de televisión. Por eso es que el sistema no funciona. No hay casaciones en violencia familiar. Es una reverenda estupidez esto, ¿correcto? No tiene sentido. Por eso es que cuando se analiza el esquema y el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Justicia se basan en un montón de elementos como para poder estudiar, analizar cómo se analiza y establecen organigramas, estructuras, no funciona. No sirve para nada esta legislación. ¿Y por qué? Porque nuestro contexto social, donde esta norma se va a aplicar, solamente analiza la violencia contra la mujer. Y la analiza desde una perspectiva de violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, feminicidio. No toma en cuenta que también hay casos de violencia contra niños, donde la padrectomía, la obstrucción de vínculo, la alienación parental no se analizan, donde, como si fuera un iceberg, los temas de racismo, discriminación, exclusión social, promovida por el mismo Estado y el aislamiento geográfico, no son problemas, no, ¿para qué vamos a analizar estas cuestiones? No, pues, los cholos viven en sus zonas porque ellos no quieren progresar, el pobre es pobre porque no quiere trabajar. Nuestro país es absolutamente racista, discriminador, excluyente, tan es así que muchísimas personas, por ejemplo, se ofenden hasta de sus propios apellidos. Personas que tienen origen familiar, origen de apellidos étnicos, andinos, amazónicos, se ofenden. A veces ocultan, ¿qué cosa? Su apellido y lo minimizan y le ponen un inicial como si fuera el segundo nombre. Y van con el apellido, ¿qué cosa? Materno. O eventualmente desarrollan situaciones de cambio de apellido. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque no les toma bien. Por ejemplo, había una presentadora de televisión muy conocida, Laura Huarcayo. Todo el mundo decía Laura Huarcayo. Su apellido nunca fue Huarcayo. ¿Saben por qué se llamó Huarcayo? Porque cuando ella se comenzó a ser un poco famosa después de ser maniquí de un programa de televisión, los presentadores no sabían pronunciar muy bien su apellido. Y su verdadero apellido es Huaracayo. Y como les era complicado de decir Huaracayo, decían Huarcayo. Simplificaron. Y al final se quedó con ese apellido. Y a sus hijos les apellidó Huarcayo, cuando su apellido paterno es Huaracayo. Entonces, dense cuenta que en nuestra realidad social los contextos de discriminación son mucho más graves. Y por eso es que, por ejemplo, si utilizamos una diapositiva en el ámbito del CELAT,
correcto, que es el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, vamos a analizar dos diapositivas de ellos, correcto, ellos solamente analizan que hay violencia contra la mujer. Así de simple. El resto de tipos de violencia no existen. Solamente la mujer es la única víctima, ¿correcto? Y por eso es que podemos analizar que hay situaciones de violencia a nivel de relación de pareja, a nivel de abuso sexual, a nivel de problemas en el ámbito íntimo, familiar, educativo, en lo laboral, en los servicios de salud, ¿correcto? Donde se analizan una serie de condicionantes, donde se analiza, fíjense por favor, violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial, telemática. Claro, la mujer es la única víctima. Y eso nos permite decir, la doctrina en civil, en familia, en constitucional, parecería que tuviera un mismo discurso. Y cualquier otro discurso, como por ejemplo el mío, es absolutamente cuestionado, vetado e inclusive ninguneado, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta que pueden existir otras variables, como por ejemplo, tener discapacidad, ser indígena, afrodescendiente, estar privado de libertad, tener VIH o eventualmente ser menor de edad. Y adivinen cómo lo tratan esto. Como si las mujeres solo fueran las únicas discapacitadas, las únicas indígenas, las únicas afrodescendientes. O sea, los varones no existen. Claro, al varón afrodescendiente, al varón indígena o al varón que tiene discapacidad, a ese no se le maltrata, ¿no? Estamos equivocados y estamos exagerando. Por eso que nuestra ley no funciona, ¿correcto? Y como la doctrina solamente enfatiza el tema de género, solamente se analiza bajo la perspectiva de la ley 30.364 una condición de género, una condición de que solamente la mujer es la única afectada. Y no se toma en cuenta qué cosa, que existe un universo mucho más complicado. Y por eso es que nosotros, desde el año 2003, correcto, hemos hecho investigaciones sobre la materia y hemos publicado desde esa época hasta la actualidad dos libros que han sido sumamente importantes en el ámbito de nuestra especialidad. El libro de Derecho Procesal de Familia se publicó en el año 2008 y el libro Constitucionalización del Derecho de Familia en el año 2011. Y a partir de ese momento comenzamos a darnos cuenta que la doctrina no quiere cambiar, ¿correcto? ¿Y por qué no quiere cambiar? Porque si lo vinculamos al contexto del derecho de familia, por ejemplo, con todos los contextos de cambios y de crisis que se han registrado, migraciones, estado de bienestar, crisis de la democracia, corrupción, terrorismo, estado liberal, ¿correcto? No se ha tomado en cuenta que el derecho de familia ha evolucionado. Ha evolucionado en tres perspectivas totalmente distintas y totalmente autónomas. Ese derecho de familia tradicional que está en nuestro Código Civil, correcto, solamente protege un único tipo de familia, la familia matrimonial, la familia nuclear. No hay otro tipo de familia en ese código. Tal es así que si usted ubica el contexto de familia monoparental, tampoco está. Y me van a decir que en la época del terrorismo no habían viudas con hijos. ¿Cómo regulaban sus derechos? Sencillamente por interpretación extensiva, porque no era lo ordinario. Por eso es que cuando comenzaron a aparecer familias ensambladas, familias sucesivas, familias paralelas, la doctrina se quedó en el aire. Y se quedó en el aire desde esa época, ¿correcto? No analiza más. No hay autores en la especialidad que hayan avanzado, que hayan progresado. Por ello, es que ese derecho de familia decimonónico tradicional se quedó y no pudo superar más allá del año 2000. En el año 2000 se creó la constitucionalización del derecho de familia a raíz principalmente de la interpretación de derechos humanos y de toda una normatividad aplicable en el ámbito jurisdiccional comparado y también convencional, que en nuestro país inició la gestación de una nueva especialidad. ¿Por qué? Porque se transformó el derecho de familia y nosotros como país tenemos las sentencias más antiguas en la materia, ¿correcto? Tenemos el caso 065-72-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, caso Janet Rosa Domínguez, y la sentencia 093-32-2006, proceso de amparo Tribunal Constitucional, caso Reinaldo Scholz, sobre familia ensamblada. ¿Correcto? Y a partir de ese momento entonces es que podemos hablar ya de una nueva etapa en este ámbito, donde analizamos el derecho procesal de familia, ¿correcto?
un derecho procesal de familia que se sustenta no solamente en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, también en jurisprudencia de la Corte Suprema, también en jurisprudencia del derecho convencional, donde comenzamos a tomar en cuenta que ya no se evalúa de modo tradicional el conflicto social, la violencia familiar, se analiza desde una visión interdisciplinaria y donde muchas instituciones jurídicas son flexibilizadas para poder brindar un mejor apoyo y sostenimiento a la práctica judicial que ya estaba siendo sumamente exigida, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque comenzamos a observar nuevas figuras jurídicas, ¿correcto? Comenzamos a observar desde el contexto del derecho de familia tradicional, familias secuenciales, familias paralelas, familias divididas. Acuérdense que en esas épocas el concepto del divorcio no estaba tan detallado. Había divorcio sanción, había divorcio remedio, nada más. Luego es que se generó el divorcio consensual y luego la posibilidad de que sea el propio ejecutor de la división familiar el que pueda plantear el divorcio, ¿correcto? Inclusive en la actualidad, cuando vemos el derecho procesal de familia, podemos detallar que existe la posibilidad de que dos mujeres puedan registrar con sus apellidos a un hijo. Y ustedes podrán decir, ¿qué? ¿Eso es posible? Sí, señores, hace menos de 2 meses, un juez especializado permitió que dos mujeres LGTB, correcto, puedan inscribir a sus hijos con apellido 1, apellido 2. Esto es, eliminándose el concepto de apellido paterno, porque evidentemente es una mujer, correcto, para poder generar, ¿qué cosa? Apellido inicial, apellido secundario. Y esto en mérito a una sentencia del Tribunal Constitucional de mayo del presente año, en el que se detalló que no existía un orden ni tampoco una norma que pudiera establecer de modo condicionante y de modo objetivo además, ¿qué cosa? Que el orden de los apellidos era favorable para el varón. No existía. Es más, nadie sabe cómo es que surgieron los apellidos. Y los apellidos surgieron cuando se generó la invasión americana por parte de los españoles. Bueno, cuando eran todavía Castilla-La Mancha. Y fue la reina Isabel Católica, en 1501, la que comenzó a registrar los apellidos de todos los castellanos que viajaban a América a efectos de generar, ¿qué cosa? Riqueza, a través de las mitas y las mincas, correcto, de los obrajes. Ahí es donde dijeron, ¿cómo te llamas? No, no tengo apellido. Claro, nadie tenía apellido. ¿A qué te dedicabas? Era zapatero. Te vas a apellidar Zapatero. ¿Tú quién eres? Yo, bueno, yo soy el hijo de Gonzalo González. Y no solamente fue en Castilla-La Mancha, eso se extendió y por eso los ingleses tienen la terminación son, ¿correcto? Por eso los daneses tienen el van der, los alemanes tienen el der, que son las terminologías de los S, de los EZ que tenemos en nuestros apellidos, ¿correcto? Ahí es donde surge el verdadero contexto de la identificación de los apellidos. Por eso es que cuando tratamos de entender el contexto de violencia en nuestra sociedad peruana, nos damos cuenta que en realidad tenemos varias variables. No solamente variables respecto a la violencia, sino variables respecto a nuestra condición social, donde en el mayor nivel tenemos al feminicidio y tenemos el aislamiento geográfico, al que nadie considera que es un problema estructural, cuando en realidad ese es un problema absolutamente estructural y por eso es que tomamos en cuenta que existen varios tipos de violencia que no son analizados correctamente y que solo se considera violencia contra la mujer. En otras palabras, la violencia de un hombre contra un hombre no es violencia. La violencia de una mujer contra sus hijos no es violencia. La violencia de una mujer contra su pareja LGTB tampoco es violencia. Y ahí nos damos cuenta que en realidad estamos hablando, ¿qué cosa? Elementos que necesitan ser reestructurados, elementos que necesitan ser totalmente identificados bajo una nueva condición totalmente distinta. ¿Por qué? Porque necesitamos crear una política criminal totalmente novedosa y que pueda desarrollar políticas públicas que puedan ayudar a la sociedad, principalmente para poder, ¿qué cosa? Visibilizar casos de violencia que en la actualidad no son tomados en cuenta. Los actos de serraneo, los actos de discriminación directa, los actos de cholear, los actos de maltrato verbal son constantes en nuestra sociedad.
solo que somos tan violentos que nunca los hemos evaluado en su real dimensión. Por eso es que casi nadie quiere pagar buenos salarios, por eso es que casi nadie acepta que valores como, por ejemplo, más me pega, más me quiere o mejora la raza, ¿correcto? Son valores, ¿qué cosa? Discriminatorios. O me van a decir que nunca han escuchado mejora la raza. Eso es un valor absolutamente, ¿qué cosa? Tan arcaico y tan desfasado que hasta el día de hoy existe, yo lo escucho constantemente, ¿correcto? Y esto nos permite decir que esos actos en los cuales la sociedad debería mejorar el contexto de la violencia a nivel institucional por parte del Poder Judicial, por parte de las instituciones encargadas del ámbito de justicia, deberían exigir tanto al Poder Judicial como al Ministerio, tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República, que ejecuten una verdadera transformación de nuestra legislación, porque esta ley no funciona, esta ley no sirve, y por eso es que tenemos leyes disfuncionales, tenemos procedimientos absolutamente incoherentes, correcto, donde el concepto de plazo razonable no existe, el concepto de debido proceso no existe, el concepto de calidad de sujeto de derechos, por ejemplo, no existe. Por eso es que las situaciones de crisis familiar suelen enfatizar, ¿qué cosa? El contexto solamente de violencia familiar a nivel de pareja. O sea, la violencia que pueda desarrollar, por ejemplo, un hermano contra su propio hermano a raíz de una sucesión intestada, no son actos de violencia familiar. La violencia que usualmente se presenta, por ejemplo, cuando una pareja se separa y se divorcia y pelean la tenencia del hijo como si fuera una propiedad, eso tampoco es violencia. Y ahí te das cuenta que esa crisis familiar no se analiza desde una perspectiva coherente. ¿Por qué? Porque puede ser privado, porque puede ser público, porque puede generar un proceso civil, un proceso penal, un proceso en lo familiar, un proceso constitucional, y al final de cuentas todo esto comienza a pervertirse cuando te das cuenta que normalmente los contextos de violencia familiar provienen de elementos preexistentes que pueden detallarse en la reclamación de alimentos, tenencia, visitas, filiación, ¿correcto? Y esto esencialmente porque hay un conjunto de referencias tan significativos y tan incoherentes que al final de cuentas no logran resolver coherentemente un conflicto. ¿Por qué? Porque solo tienen un expediente. Y, por ejemplo, si es que se analiza el contexto de omisión de asistencia familiar, correcto, no se analiza el contexto mismo de atención y cuidado a un menor de edad que reclama alimentos. Y eso lo podemos determinar, por ejemplo, cuando analizamos tiempos, cuando analizamos el problema de forma estructural sobre la base de una violencia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, cada vez que va pasando el tiempo, van generándose nuevas condiciones, donde una primera violencia invisible puede generar dudas en la víctima. Y cuando ya la víctima recién anuncia la posibilidad de plantear una acción en el ámbito de la policía o en el ámbito del ministerio público, correcto, no se toma en cuenta que probablemente en el cuarto tiempo las medidas de protección no sirven. Y peor aún, en el tiempo número 5, probablemente esa víctima haya sido, ¿qué cosa? Totalmente afectada y probablemente asesinada. ¿Correcto? Entonces, véase que hay una gran referencia negativa. Correcto, entonces ahí te das cuenta que lamentablemente no se dan, no se hacen trabajos de especialidad que pudieran observarse correctamente. Por ejemplo, solamente analizamos violencia a nivel de pareja. El resto de tipos de violencia familiar no son tomados en cuenta. No se analizan. ¿Correcto? Y eso que nos permite detallar que cuando se quiera ejecutar una medida de protección, nos vamos a dar cuenta que hay errores materiales que impiden la ejecución de este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se evalúa una medida de protección según la jurisprudencia, ¿correcto? Y hay instituciones y hay páginas del Facebook que lamentablemente publican una sentencia y dan de cuenta que esto es pleno, que esto es vinculante, que esto es obligatorio, cuando no es así.
correcto. Ni siquiera esa sentencia ha tenido ese objetivo. Primero porque es una sentencia de primera instancia que puede ser recurrible, y peor aún cuando no se ha tomado en cuenta el verdadero contexto. Y han dividido 7 mecanismos para poder evaluar una medida de protección. 7. Y yo probablemente, sobre la base de una evaluación crítica, podría considerar que de los 7 elementos no se necesitan ni siquiera 2. ¿Correcto? Y se acabó con 2. El resto es palabreo. Análisis del caso. Bueno, si vamos a analizar el caso, automáticamente debería salir ¿qué cosa? La evaluación y el diagnóstico. Punto. Nos quedamos con 2. El resto es relleno. Y pedimos ¿qué cosa? La evaluación de la perspectiva de la víctima. Pero ya no analizamos el caso, ¿para qué la vamos a evaluar otra vez? La identificación del tipo de violencia. O sea, ¿qué hicimos en el punto 1? Nada. Identificación de la víctima. La pregunta es, ¿eso no se hizo en el punto 2, en el punto 3, en el punto 4? Identificación del agresor. ¿Para qué hicimos el punto 1? Medidas de protección. Oiga, no necesitas hacer tanto palabreo. Ahí te das cuenta que lo que se publica en redes sociales no siempre va a tener el mismo impacto. Por ello, por favor, siempre traten de revisar el esquema formal que detalla el sistema judicial, porque ellos mismos no cumplen con sus condiciones y se van a dar cuenta que los procedimientos formales en los que normalmente se procura engañar a la ciudadanía diciendo que esto va a ser eficiente, se dice que en 24 horas vamos a ver tu caso. 24 horas, pueden pasar 2 años y no pasa nada, ¿correcto? ¿Y eso qué nos va a decir? Que veamos, pues, por ejemplo, lo que detalla el mismo Ministerio de la Mujer, ¿correcto? Que dice cómo se debe actuar en caso de violencia. Claro, como si la víctima supiera automáticamente qué hacer, ¿correcto? Y esto es lo que nos permite indicar que existe un severísimo problema de que están pensando que los ciudadanos, sobre todo las mujeres víctimas de violencia, pueden actuar como si fueran un abogado. ¿Correcto? Y no es por enaltecer la labor de los abogados, es porque están pensando que literalmente las personas pueden actuar y asimilar automáticamente el pensamiento de un abogado en una situación de emergencia. Que no se han dado cuenta que hay muchísimas, por ejemplo, personas que en caso de terremotos se quedan literalmente paralizados. No se han dado cuenta que en caso de situaciones donde ha habido un choque, una persona mantiene el estado de shock en forma constante. ¿Ah? Ahí te das cuenta que lamentablemente el sistema judicial cree que la víctima va a ser responsable, va a ser diligente, y acá viene un gran problema. Se suele pensar que la víctima va a poder acceder a algunos mecanismos de evaluación que van a ser sumamente interesantes para la perspectiva del que lo creó, ¿correcto? ¿Y quién lo creó? El propio sistema. Y claro, como el sistema es el que se evalúa, nunca falla, pues. Muchos dicen, no, 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 la misma presidenta del Poder Judicial dice, aplicativo para la víctima de violencia familiar, usa tu celular. Yo le diría, sobre la base de la realidad, ¿qué pasa si esa víctima, qué pasa si esa víctima quiere apretar el celular o quiere hacer una llamada y la pareja le quita el celular y lo rompe? ¿Qué pasa si llama, correcto? Llama y la comisaría le dice, no, no tenemos gasolina para ir a verla, no tenemos vehículo. ¿Qué hacemos en esos casos? ¿Ah? ¿Qué hacemos en esos casos? Entonces, ante estas realidades, comenzamos a observar, ¿correcto? Correcto, comenzamos a observar un conjunto de situaciones en las cuales inclusive las mismas víctimas creen que van a poder calmar a la agresor, ¿correcto? Y ahí te das cuenta que lamentablemente todo este contexto es un saludo a la bandera tan nefasto que al final de cuentas no se toma el contexto de la víctima, la victimización y la victimología. ¿Por qué? Porque solamente se cree que hay una sola víctima. Y no es así. Hay victimización directa porque solo se cree que hay una víctima, la mujer. ¿Solo mujeres? Sí, según la ley sí. Correcto. Victimización indirecta exige un análisis mucho más complejo. ¿Por qué? Porque los familiares también son víctimas. O más decir que no sufren. Clase de víctima. Hay víctimas no participantes, hay víctimas participantes y hay víctimas familiares.
victimización primaria, percibida solamente por la víctima. Victimización secundaria la desarrollan instituciones contra la propia víctima, como por ejemplo, hay una violación sexual y los mismos policías o el mismo fiscal, ¿qué es lo que hacen? Evalúan a la víctima como si fuera mentirosa o eventualmente le ponen a exigir detalles tan graves que finalmente la propia víctima ya no quiere participar. Y eso suelen hacer con niños. Niños y niñas afectadas en su indemnidad sexual, correcto, son contradichas. Y por eso es que tenemos muchas resoluciones de nulidad en la Corte Suprema en la cual dice, no, 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 la menor se equivocó. Claro, como si a la menor les fuera fácil decir, me han violado, pero yo ya lo superé. Esos son tan limitados mentales que creen que este tipo de situaciones les es posible a un fiscal o a un juez exigirle a un menor de 8 años o de 6 años que cosa que actúe responsablemente, pues total ya lo violaron, que se queja, ya pasó. Así piensa. Y ese es un problema grave, ¿correcto? Victimización terciaria. Normalmente, ¿por qué creen que cuando hay una situación de violencia familiar nadie se quiere meter? Porque si se mete, él también va a ser considerado o testigo o parte involucrada en los hechos. Hay una violencia invisible, porque normalmente los hijos suelen ser invisibilizados. Y hay una violencia estructural que permite detallar que hay una víctima estructural también. ¿Por qué? Porque hay personas que están en situaciones de vulnerabilidad tan graves que, por ejemplo, nos permite detallar al final de nuestra diapositiva una referencia muy gráfica. Cuando la mujer es atacada, parecería que el agresor tiene un cómplice y es el mismo Poder Judicial. Y esa gráfica permite detallarlo. Ahí se van a dar cuenta que el problema no está en el sistema judicial, el problema está en la ley. Y la ley ni le da facultades buenas al fiscal, ni le permite al juez actuar coherentemente. Y ese es el gran problema. Por eso es que mucha gente cree que el sistema judicial ayuda al agresor y no ayuda a la víctima. Señores, muchísimas gracias. Vamos, pase a las preguntas. Estimados participantes, pueden levantar su manito. Muy bien. Por favor, sean breves y concisos referentes al tema que se está tratando. Gracias. Doctora Rocío, ¿está activo su audio? Ya, perfecto. Doctor Bermúdez, buenas noches, siguiéndolo siempre en sus exposiciones. Doctor, la pregunta es la siguiente. Si una persona es denunciada por violencia psicológica y le otorgan medidas de protección a la presunta víctima, luego de unos meses también es denunciado por incumplir esas medidas de protección por desacato, ¿no? Pero felizmente la denuncia por violencia psicológica se llega pues a comprobar a través de los resultados de las medidas psicológicas que no hay ningún tipo de afectación, por lo tanto se archiva a nivel fiscal. ¿Por qué procedería una denuncia por desacato si las medidas de protección fueron otorgadas sin ninguna afectación, sin ningún fundamento? Mi pregunta es esa, doctor. O sea, ¿habría desacato en ese momento de las medidas de protección que fueron ahora ya pues actualmente levantadas las medidas de protección y hasta ahora no hay pronunciamiento de la denuncia de desacato? Mi pregunta es la siguiente. ¿Procedería una denuncia por desacato cuando ya las medidas de protección incluso están dejadas sin efecto? Es que ese es el problema de la literalidad de la ley, que limita al juez y lamentablemente lo hace tan débil ante el sistema formal que literalmente comenzamos a observar este tipo de incoherencias, ¿no? Entonces comenzamos a darnos cuenta que, por ejemplo, todo el mundo cree que con un papelito de una medida de protección ya te van a proteger. ¿Acaso hay policía para que te resguarde? ¿Acaso hay condiciones materiales como para que se haga el seguimiento de esa decisión judicial? ¿Acaso hay todo el organigrama institucional del Estado para poder hacer viable esa medida? No. Por eso que la víctima, luego de la resolución, sigue viviendo con el agresor. ¿Correcto? Y ese es el gran problema de interpretar la norma, pero cumple con el procedimiento. Y dicen, no, 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 cumplimos con la formalidad, pero no ven el contexto de la realidad. Yo le puedo garantizar que cuando se dieron esas medidas de protección, ni un fiscal ni un juez fue al lugar de los hechos, ni pudo verificar ante terceras personas lo que realmente ha pasado. Y como no saben lo que está pasando,
literalmente no resuelven el problema de fondo. Y la familia se sigue peleando, y la pareja se sigue peleando, y probablemente hasta incremente el nivel de violencia. Excelente, maestro. Doctora Jennifer, ¿está activo su audio? Doctor, muy buenas noches. Le habla un estudiante de Derecho. Mi pregunta es la siguiente. He visto un caso, ¿no? Que ha ocurrido en mi familia, ¿no? Donde la persona, la que es el papá de uno de mis primas, ¿no? Agarró y le metió la mano a su esposa, ¿no? Que es mi prima. Y él, después de todo eso, ella quiso defenderse y le hizo un pequeño rasguño, ¿ya? Y él fue de frente a denunciarla. Cuando están haciendo las denuncias, mi prima va, llega también, ¿no? Después de él, porque ella tenía niños, y se dirige de frente al SEM. Y cuando se dirige al SEM, le dice que no, que tiene que primero ir a hacer la denuncia en lo que es familia, ¿no? Comisaría. Ante la policía. Ah, exacto. ¿Qué es lo que ocurre? Él pasa lo que es el examen, ¿no? Y le arroja lo que es 1 por 1. Y a ella le arroja lo que es 1 por 3. Entonces, a los dos los llevan al calabozo, ¿no? Porque dicen que fue agresión mutua, ¿ya? Entonces yo le digo, o mi pregunta es esta, ¿no? ¿Por qué a mi prima, ¿no? La llegan y la llevan, ¿no? Si supuestamente ella es la víctima. Y si en un afán de poder ella defenderse, tal vez agredió, pero no de manera consciente, ¿no? O no de querer agredirla, ¿no? Agredirlo al señor, ¿no? Y a los dos lo internan. ¿Y qué se hace? Porque ella, como tenía 3 menores, ¿no? Se quedó adentro toda la noche. Y es más, todavía me supo decir, ¿no? Que le dijo a la policía que está ahí a cargo. Y lo que ella le supo decir a ella, pero ¿para qué? ¿Ves? Ese es para que la próxima no estés peleando. O sea, el sistema está mal, sinceramente está mal, puesto que, imagínense, así, ¿quién va a querer denunciar? Por Nadie, eso no ninguna denuncia. mujer, nadie, Por eso y no nadie denuncia. denuncia, nadie denuncia. Es cierto. Ahora, le voy a dar una explicación. Este no es el primer hecho de violencia en su familia. El gran problema es que este es el primer hecho que se ha hecho público, que es distinto. ¿Correcto? Los casos de violencia ya vienen de antes. Nunca son esporádicos, nunca son aleatorios, nunca son únicos y excluyentes. Esa es una pésima visión de la realidad nacional y lamentablemente esto termina por provocar ¿qué cosa? La intervención maliciosa de quien provocó la violencia. He tenido un montón de casos en los cuales el agresor termina denunciando y termina golpeándose y termina maltratándose, ¿correcto? Y termina detallándose. Yo he tenido casos de víctimas en las cuales los iniciales agresores han llegado a la comisaría con rasguños de cara y venían a detener a las parejas, a las mujeres, y felizmente ya, bueno, yo contaba con la asesoría, y yo les decía, bueno, si la víctima ha sido agredida y literalmente le han desgarrado la cara, por favor, verifiquen las manos de la víctima, del agresor. Y la víctima no tenía ni uñas. Y la pregunta es, ¿y cómo lo desgarró? Y le preguntaba, señor, ¿se cortó las uñas? No, sí, esto acaba de pasar ahorita. ¿Qué pasó? Y le digo, fíjense los niveles de desgarro. Inclusive me acuerdo muy bien de este caso porque mi cliente, una mujer, no tenía una falange. No tenía una falange. Y en la mano derecha no tenía un dedo, porque bueno, ¿qué habrá pasado? No lo sé. Pero la señora solo tenía 4 dedos. Y el agredido tenía 5 dedos. La fiscal en ese caso se dio cuenta y era evidente que eso se había generado la propia víctima para poder denunciar a su pareja. Y era un tema de omisión de alimentos, porque era la verdad. Entonces, ¿a qué se debe este tipo de situaciones?
en que las partes pueden abusar, pueden falsificar, pueden falsear, pueden malinterpretar los hechos justamente para considerarse mayores víctimas. Y ese es el gran problema del sistema, que no evalúa, no confronta los hechos, ni tampoco evalúa directamente. ¿Qué pasaría si ante este tipo de situaciones los dos quedan detenidos 24 horas en la comisaría y eventualmente varios fiscales comienzan a preguntar qué es lo que sucedió? Y luego, cuando ya todos evalúan qué es lo que ha sucedido, y llegan a la corroboración quién es el agresor y quién es la víctima. Y ahí recién se actúa. ¿No creen que eso sería mucho mejor? Claro que sí, evitaría que las personas hagan denuncias tontas y también evitaría que que las personas manipulen el sistema totalmente con total descaro. Excelente, maestro. Le damos pase al doctor Pedro. Doctor Pedro, ¿está activo su audio? Aló, bueno, ¿me escucha, doctor? Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? Mire, muy agradable su ponencia. Yo soy un trabajador del Poder Judicial, trabajo en la central de notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla. Efectivamente, me doy con la sorpresa de que, si bien es cierto el tema de violencia no está muy especificado, ¿no? Porque la ley te contempla como primera medida de protección el aislamiento de la persona, ¿no? Pero sin embargo, yo como estudiante de Derecho veo cédulas a diario que diligencian los notificadores y me doy con la sorpresa de que las cédulas van dirigidas a la misma dirección, ese es el primer error que hay, a la Sí. misma dirección tanto imputado como agraviado. Así Y cuando yo he notificado cédulas de turno, cuando he estado de turno por procesos inmediatos de violencia, me he dado con la sorpresa de que los dos me han firmado en la misma casa y y están ahí. los dos viven juntos. Y a pesar de eso, igual han sentenciado, ese es un tema muy aparte, ¿no? Entonces Y todo le han dado recae medida de protección a ella. claro, le habían dado medida de protección al esposo, porque la esposa lo había masacrado al esposo, lo había arañado y todo. Entonces la señora era la imputada, pero sin embargo seguían viviendo juntos. Ya, ese es un caso en particular. Ahora, hay otro caso que he visto, que he estado viendo, ya, que viene a raíz de una tenencia. Lo que pasa es que hay un acta de conciliación que le hace firmar un abogado a su esposa, donde el papá va a tener la tenencia, ya va a tener la tenencia, la mamá él va a haber un régimen de visitas y alimentos, ¿no? Y lo que sucede es que una vez firmada el acta de conciliación, el papá lo primero que hace es entregar a los niños a la mamá. O sea, está incumpliendo el acta de conciliación, número uno. Entonces la mamá, al verse acorralada, ella comienza a depositar mensual porque habían hecho un acuerdo. ¿Qué sucede? Que ella recurre a mi persona para que yo la asesore porque yo estoy acabando mi carrera de Derecho. Pero bueno, yo la asesoré, pero ella llevó su proceso por otro lado. ¿Qué sucede? Que planteó una rectificación de tenencia, ya, y aparte denunció violencia porque el esposo la violentaba psicológicamente y la amenazaba en el teléfono por WhatsApp. Ya sabes que te voy a quitar a los bebés, seguro te has metido con uno, con otro, le has hecho esto, el otro. Entonces, el día de hoy le entrega a la comisaría, van a notificarle a su domicilio, de las dos partes, ¿no? Uno vive al frente y el otro vive enfrente a frente. Las medidas de protección donde el señor no se tiene por qué acercar. Entonces el señor agarra el acta de conciliación, va a la comisaría y no enseña la medida de protección donde él no se puede acercar. Le enseña solamente el acta de conciliación y le dice que la señora se ha quedado con los menores a pesar de que firmó un acta de conciliación. ¿Qué procedería? Ya, porque ha ido la policía, ya, la policía ha ido al domicilio, se ha constatado en el domicilio y le ha dicho, señora, usted, ¿cómo se llama? ¿Tiene los menores? Sí, pero tiene que dárselo. Yo no se los voy a dar porque acá hay un documento donde acredita que el señor no puede acercarse y un tema de violencia que he denunciado. Y hoy día me ha llegado la medida de protección donde el señor se prohíbe que se acerque. El señor es abogado. Entonces el señor ahorita está, digamos, no ha enseñado la medida de protección a la policía y la policía ha ido al domicilio a solicitar a los menores, cuando hoy día también el señor la ha estado siguiendo, en la tarde, la ha estado siguiendo
y ella no ha podido recurrir a la comisaría porque lo primero que hizo es tomar una moto e irse a su casa por un tema de seguridad. Y solamente es un tema de violencia psicológica porque le estaba escribiendo WhatsApps y para eso se ha demostrado. Sino que el detalle está en que si solamente le han dado medida de protección para que se aleje, yo digo, y la señora puede circular normalmente, pero no hay otra medida de protección, o sea, cualquier cosa puede pasar, y dice ahí, ¿no? Bajo incumplimiento de ser desacato y desobediencia a la autoridad. Ya, y yo le digo, se podría tratar de un proceso de flagrancia si en caso el señor no acata, ¿no? Estimado Eso, doctor Pedro, disculpe, hay que ser breve, por favor. Si no, no vamos a tener oportunidad para los demás participantes. Estimado doctor Jaro, está activo su audio. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Buenas noches. Hola. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar. He quedado impresionado con la ponencia de esta noche y tendría dos consultas. La primera sería, ¿cuál es en sí la opinión concluyente, digamos, que tiene usted en cuanto a la ley 30364? Y la segunda es, ¿dónde puede encontrar sus libros? Muchas gracias. La primera, la ley es una porquería total. No sirve para nada. Así, no hay ningún elemento positivo en la ley. Ninguno. Y lo he dicho, yo soy profesor en la Facultad de Derecho de San Marcos, soy profesor, enseño en México, en la UNAM, enseño en la UBA, en Argentina, enseño en Chile, en Colombia, enseño en Ecuador, he dado clases en el Tribunal Constitucional de Ecuador ahora en noviembre, y literal, esa ley no sirve para nada. Y bueno, los libros, bueno, el mejor sitio de venta de libros, a Zángaro, al costado del Palacio de Justicia, pero le comento que la gran mayoría ya están acabados, ya son, yo solo sacar una sola edición. Con Udiápolis estamos pensando sacar una edición en marzo, ¿no, Reader? Ahí por ahí de repente y las nuevas publicaciones. Sí, maestro, en marzo ya estamos, ya se vio coordinación y también ya estamos adelantando con la editorial, la cual sí, va a salir y próximamente estamos entre abril para sacar lo que es el Congreso, doctor, referente a Derecho Familiar. Doctor González Miguel, está activo su audio. Muchas gracias, Reader, Udiápolis. Doctor, muy buenas noches. Magistral su ponencia, doctor, felicitaciones. De verdad me ha dejado anodadado con la ponencia muy interesante, doctor. Doctor, como vemos, lamentablemente suceden los problemas a diario, ya sean de violencia física o psicológica, que es lo más común, ¿no? Que se denuncia en todo el Perú. Doctor, mi caso de repente saliéndome un poquito a la ley 30364. Por ejemplo, ¿qué pasa? Soy estudiante de Derecho, doctor, pero siempre tuve esa pregunta y no me la supieron absolver en la universidad. Eh, Cuando, por ejemplo, hay denuncias de violencia física, de violencia psicológica, de 2 años, 3 años, 1 año, este año suponiendo, entonces la pareja ya dice, no, ya no puedo más, me separo. Pero sabemos, doctor, que la violencia, la causal de la violencia psicológica caduca a los 6 meses, se pasa a los 6 meses, doctor. Podría ser que podamos ir por una causal para un tipo de divorcio por la imposibilidad por la imposibilidad de hacer vida en común, doctor, debido a que ya, mire, o sea, son muchos años que vienen arrastrando violencia física, violencia psicológica, y en cada denuncia, como sabemos, lo común que es dar las medidas de protección, bien sea para la parte agraviada o bien sea para la parte agraviada e imputada a la vez, ¿no, doctor? Muchas gracias, doctor, por su respuesta y vamos a estar presentes en el diplomado, doctor. Gracias. Le comento, sí es viable la denuncia por imposibilidad de vida en común, pero no le conviene. Cada vez que he visto imposibilidad de vida en común, los jueces defienden al máximo el contexto disfuncional de la familia y tratan de preservar el matrimonio. Buscan excusas en todo nivel. Lo ideal sería plantear el divorcio por causal de violencia.
Recuérdase que inclusive el Tribunal Constitucional decretó como inconstitucional el inciso 2 del artículo 333 del Código Civil, en la cual antes se detallaba que la violencia debía ser constante y reiterativa. Ahora basta con que solo se acredite un solo hecho de violencia como para poder proceder al divorcio. Así que esa sería la opinión. Excelente, doctor. Vamos a dar pase al doctor Willer. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿Por qué, la ley le faculta al juez de familia dictar medidas de protección en su primera resolución sin haber antes dispuesto una audiencia para poder determinar o evaluar las pruebas tanto de la parte que denuncia como del denunciado, ¿no? Porque la ley puede hacer barrabasadas. ¿Y sabes quién es la verdadera culpable de estas normas sin sentido? Es la señora Ley. Aquella abogada que habla mucho y que defiende a la mujer y que al final obliga a su personal a que le laven los pies, fue ella. Excelente, maestro. Doctora Teresa, está activo su audio. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy excelente, muy didáctica su exposición. De verdad, muy pocos tienen esa facilidad y coincido con usted que la ley es muy ambigua y contradictoria. Y sí quisiera comentarle algo respecto a lo de que es las medidas de protección. Coincido con usted y sobre todo un caso, soy de Jaén y he conocido dos casos tan sui generis en el siguiente sentido. Una señora juez estableció no otorgar medidas de protección por un hecho de una denuncia que una presunta víctima había hecho mención de un hecho que dijo, que no dijo, en otras palabras, de un dicho. Pero la sala otorgó, y sin esta haber pasado ni una pericia psicológica, otorgó medidas de protección. Pero, oh sorpresa, la misma sala, ante una víctima que sí tenía informe psicológica con afectación, no otorgó medidas de protección y de repente han escuchado muchos de ustedes, toda vez que el presunto agresor, porque voy a hablar así con presunción, era un presidente de la sala, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Situaciones que, como usted puede ver, y también el Tribunal Constitucional ha establecido, y usted nos ha referido acá, que para dar las medidas de protección hay que evaluar los hechos, aunque sea con las, y como me antecedió también anteriormente el participante, aunque sea con medidas mínimas, pero lamentablemente a veces los magistrados, como usted también lo ha indicado, y coincido con usted, pues tienen criterios distintos ante mismos hechos. Gracias, doctor. Es cierto, lamentablemente a todo lo que usted ha detallado, ¿qué le podría agregar? Tiene toda la razón. Y mire, el problema no es tanto lo que usted ha visto, lo que yo veo. El problema está en que toda la cantidad de conferencias, seminarios, diplomados sobre violencia familiar, ¿acaso dicen esto que estamos hablando? Como si esas personas no litigaran, como si esas personas no fueran fiscales o jueces especializados en la materia. Y hablan otra cosa. Hablan diciendo que la ley funciona. Y en realidad es una ceguera mental que no la logra entender. Y usted lo ha podido observar. Así que, ¿qué mayor evidencia que eso, no? Excelente, maestro. Doctor Rafael, por favor, lo más breve posible, doctor Rafael. ¿Está activo su audio? Sí, buenas noches, doctor, buenas noches. Ante todo, agradecido por su ponencia. Simplemente, doctor, dos breves preguntas. La primera pregunta es, usted nos ha señalado reiteradamente que el sistema no funciona. Recordemos que anteriormente, pues, antes de la ley 3036-4, por ejemplo, la competencia lo tenía la Fiscalía de Familia en recibir denuncias. Hoy en día lo tiene la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, la Fiscalía de Familia recibe denuncias en agravio de niños,
pero en sí quisiera que por favor nos oriente o nos dé propuestas de qué alternativa se puede mejorar este sistema, ¿no? ¿Qué propuestas da usted, ¿no? Y con respecto a lo segundo, lo que es el caso de violación sexual o violencia sexual, las diligencias de prueba anticipada o las diligencias antes de cámara Gesell, ¿por qué es necesario que se tenga que notificar a la parte denunciada? Si en sí lo que se tiene que recolectar información es lo que dice la víctima delante de un perito. Quisiera saber su opinión al respecto, doctor. Gracias. El problema es que, ¿cuántas veces usted habrá escuchado hablar de enfoque de género? Hablamos de enfoque de género y no hablamos del enfoque a favor de la víctima, porque recuerden que también en estos casos de violación sexual pueden ser varones, pueden ser niños, ¿correcto? Entonces no se dan cuenta de estos tremendos errores disfuncionales porque sencillamente hacen la ley gente que no ha litigado, gente que no ha trabajado en el sistema, gente que no comprende esta situación. Por ello es que hay tantos errores. Lamentablemente, el populismo normativo es tan elocuente en nuestro país que nos permite, pues, detallar este tipo de incoherencias, ¿no? Como, por ejemplo, que el procedimiento inicie con el juez y para que luego el juez notifique al fiscal y que el fiscal inicie nuevamente el procedimiento. Estos errores se deben esencialmente a que tenemos legisladores muy ignorantes en la materia, pero peor aún, tenemos asesores que literalmente lo único que hacen es, ¿qué cosa? Cobrar su sueldo y no tener ningún tipo de inteligencia como para poder indicar que estas referencias son absolutamente negativas. Entonces, esa es la verdad. Excelente, maestro. Doctora Caterine, está activo su audio y terminamos con el doctor Ángel. Bien, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias, doctor. Sí, exactamente como usted señala, los abogados litigantes también, pues, al ver las fallas del sistema, tendríamos que tratar de dar nuestros aportes para que se pueda evidenciar en la práctica. Inicialmente, cuando hubo este cambio, que anteriormente las garantías las daban los fiscales, y luego se cambió ese modelo para que lo dictamine las garantías el juez de familia. Al haber ese cambio, después que tenían que entregarse el documento, el expediente a fiscalía, al inicio no sabían bien cómo ejercer este tema, ¿no? Incluso tuve varios casos en los que el juez de familia lo enviaba a fiscalía y fiscalía se lo devolvía y decían, no, pero yo no soy competente. Entonces era un tema pues enredado, ¿no? Ni ellos mismos sabían bien cómo hacerlo. Doctor, brevemente mi consulta. Yo tengo un caso, como usted bien dice, ¿no? Lamentablemente pues no verifican el tema, el trasfondo de algunas denuncias. Tengo un caso en el cual el padre ha cometido alienación parental con la niña, ¿no? Entonces ha aprovechado esto y ha denunciado reiteradas veces a la madre. La madre, en una de estas denuncias, lamentablemente, bueno, perdió la tenencia provisionalmente de la niña y se la otorgaron al padre, ¿no? Pero dentro de estas medidas de protección, también la juez señaló que la madre tenía derecho a poder hablar por teléfono con la menor y a tener visitas con la menor. Sin embargo, el señor no cumple con esto. Por ello es que hemos puesto en conocimiento del juzgado y sin embargo el juzgado me responde, yo ya no tengo el expediente se lo he enviado a fiscalía. Entonces, ¿pero quién va a ejecutar lo que ha señalado en su propia resolución? ¿No? Entonces, es ilógico, ¿cómo me va a responder eso? O por último, debería de hacer una copia certificada y mandárselo a fiscalía y quedarse con otro juego para que pueda ejecutar su propia resolución. Entonces me dejan en el aire. ¿Por qué? Porque la otra fiscalía me dice, no, pero yo no estoy investigando eso, yo estoy viendo si es que acredita o no ser un hecho penal para ver si la denuncio penalmente. Pero no puedo obtener esas copias certificadas para poder hacer la denuncia ante la fiscalía competente de que no se está cumpliendo, de la resistencia y desobediencia a la autoridad. ¿Por qué? Porque eso está fijado por un juez, que la señora tiene derecho a esas visitas y a esas llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, si el señor, el colmo ya la ha empapelado tantas veces que la señora pues desesperada ha ido a querer hablar por teléfono con la niña, ella misma le había entregado delante de la jueza le había autorizado darle un equipo, el equipo supuestamente está malogrado, la señora fue a visitar y le indicó, por favor, si está malogrado, dámelo. El señor, no, se ha ido a denunciarla, que la señora está gritando. Doctora, disculpe, a la pregunta, por favor, porque tenemos dos participantes. Gracias.
Entonces, después de todo este tema es la pregunta, ¿cómo se puede hacer en este caso para ejecutar lo que la jueza en su resolución señaló? Porque me contesta que no tiene el expediente, y que lo ha mandado a Fiscalía. Fiscalía me contesta que no, porque ellos están viendo el tema penal, si es que se hace o no se denuncia a la señora penalmente. ¿Cómo ejecuto esto? ¿Ante quién me puedo quejar? ¿Cómo puedo hacer? Es que los defectos del sistema son tan elocuentes que te das cuenta de que acá lo que necesitamos es tener un mecanismo mucho más orgánico, mucho más ejecutivo. Y era una de las preguntas que me habían hecho antes, ¿no? ¿Qué hacemos? Particularmente yo lo sostengo esto desde el año 2003. Acumular poderes y facultades en un juez para que pueda tener facultades penales, civiles, constitucionales, procesales, para que puedan desarrollar absolutamente una mejor actividad los jueces en estos casos, en estos contextos, para evitar ¿qué cosa? El abuso de derecho de muchísimos involucrados. Y esa es la verdad. Eso es lo que se necesita hacer. Excelente, doctor. El doctor Paulino. Y terminamos con la doctora. Doctor, buenas noches. Hola. Quien le habla es un trabajador de un centro de emergencia mujer de la jurisdicción de Mala Cañete. Y en los múltiples casos que hemos atendido, muchas veces se da que cuando otorgan las medidas de protección en el juzgado de familia y son remitidos a la Fiscalía Penal para la investigación correspondiente, se apertura pues la investigación preliminar y notifican a las partes, en este caso a la agraviada, para que se ratifique en su denuncia y a su vez pues a la parte imputada para que su descargo, ¿no? Incluso habiendo informe psicológico donde ha arrojado que tiene afectación, habiendo certificado médico que tiene lesiones, la agraviada, pero cuando se le cita no concurre. Entonces la fiscalía pues opta por notificarla a veces nuevamente y tampoco no concurre. Nosotros a veces la contactamos y nos damos con la sorpresa que de repente también ya siguen viviendo con el agresor, pues, ¿no? Que se haga arreglado. Y la fiscalía lo único que hace pues es opta por archivar el caso, pues, doctor. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Muchas gracias. Es que ese es el problema de permitir que el procedimiento sea extensivo en el tiempo. Muchas veces la víctima no es consciente que el retomar una relación con su pareja pudiera provocarle algún inconveniente y lo hace en contra inclusive de sus propios intereses, porque es una patología mucho más grave y mucho más complicada que está sufriendo. Entonces, ese nivel de violencia no es por parte de la pareja, ese nivel de violencia viene inclusive de la etapa de niñez, y normalmente personas que vienen de hogares disfuncionales tienen estos problemas. Por eso es que es muy importante entender y explicar que el contexto de violencia familiar no se provoca solamente con el contexto que nosotros estamos detallando a nivel de pareja, ¿no? Muy por el contrario, estamos tomando en cuenta que este problema proviene de una forma mucho más estructural en nuestra sociedad. El gran detalle está que nadie se quiere dar cuenta de eso. Excelente, maestro. Doctor Ángel, culminamos con usted. Muy buenas noches, doctor Manuel. Agradeciendo la ponencia, voy a ser puntual con mi pregunta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, usted mencionó que muchas veces sucede que se denuncia con hechos que no pueden ser probados o que directamente resultan ser falsos? ¿No puede ser la denuncia calumniosa un medio para poder, digamos, sortear ese tipo de casos y, por así decirlo, darle la vuelta en contra de quien ha denunciado falsamente? El gran problema es que quien denuncia falsamente, en muchos casos, es una víctima. El gran problema es que no denuncia los hechos que debiera haber denunciado, y que normalmente cuando ya recién se da cuenta de todo lo que ha pasado, hace un acto de denuncia inapropiado, porque al final de cuentas no va a tener el mismo efecto judicial ni legal. Pero el problema es mucho más grave. El problema es qué hacemos en estas situaciones donde la violencia
es mucho más complicada y que no se logre entender de un modo directo. Entonces, ahí es donde tenemos nuestro gran inconveniente. ¿Mm?